cuenta, solo vamos a dejarlo ahí, Angélica, en la base bíblica, ahí. Vamos a leer la base bíblica, amén. Y luego vamos a empezar ya en el desarrollo, porque todo lo demás ya lo explicamos, amén. Entonces de ahí te saltas hasta donde aparece ya el primer punto. Dice, 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3 dice, pero ahora me temo que justo cuando Eva fue engañada por las mentiras inteligentes de la serpiente, tus pensamientos puedan ser corruptos y pierdas la devoción en tu corazón única y tu amor puro por Cristo. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta. Avancemos, Angélica, si me das favor. Mis amados hermanos, al siguiente. Ahí te digo hasta dónde. Ahí. Porque lo otro ya lo explicamos en el video que les mandé el día sábado, el viernes, perdón. Entonces vamos a empezar ya con el desarrollo. Miren, cuando la Biblia habla, en esa cita que acabamos de leer, del engaño, ¿verdad? Amén. La Biblia, como ustedes y yo sabemos, originalmente pues no fue escrita en español, ¿verdad? Fue escrita en hebreo, fue escrita en griego y algunas otras versiones, idiomas por ahí, como es el arameo, tiene algo de árabe también, algo de latín, pero los idiomas originales y básicos son el hebreo y el griego. Entonces cuando en la Biblia, mis amados hermanos, en español aparecen ciertas palabras, ¿verdad? Como en este caso, recuérdense que lo que estamos viendo es el engaño, ¿verdad? Esta palabra engaño, que es la que hemos estado escudriñando, en la Biblia aparece nada más 5 veces. Y esas son las 5 veces que con la ayuda del Señor, primeramente Dios, vamos a ver el día de hoy para ya poder terminar nuestro tema. Entonces el primer engaño pues es el que ya explicamos, ¿verdad? Es el engaño a Eva. Y ahora bien, ¿qué es lo que viene a ser ese engaño, mis amados hermanos? Repito, por cuanto es nuestra base bíblica, ¿verdad? Viene a ser que nuestras mentes se desvíen. Avancemos, Angélica, por favor. Entonces de nada más voy a mencionar yo. Miren, es la misma cita, amén, en algunas cositas y vamos a avanzar a los otros 4 puntos que traemos ahí. Entonces dice acá la misma cita, pero temo que así como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas. Entonces esto creo que ya lo entendemos un poco mejor, porque básicamente desde que vine acá por primera vez, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto. Avancemos al siguiente. Entonces acá, vean, estos son los significados de la palabra engaño. Y la palabra original, ¿verdad? En el griego, es esa palabra que aparece ahí, exapatao. Esa palabra es la que vamos a explicar ahorita, que aparece 5 veces en la Biblia. Y son los 5 engaños que con la ayuda del Señor vamos a ver. ¿Y qué significa? Significa seducir completamente. Si se recuerdan de la seducción, ya hablamos. Significa engañar, otro significado, siendo seducida, como la serpiente engañó o sedujo completamente a Eva. Y miren aquí el otro significado que tiene es autoengaño. También significa malos hombres que provocan divisiones, maestros engañadores y ser engañado. Entonces esos son los significados de esa palabra engaño. Entonces ahí ya al ver esto podemos identificar de que el engaño no viene nada más directamente por parte del enemigo, ¿verdad? Que fue como lo hizo con Eva, sino también puede venir, por ejemplo, por medio de maestros. Si ustedes y yo podemos pensar que tienen la verdad, más sin embargo, más de algo pueden estar, no les digo yo equivocados, porque como seres humanos todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero a veces hay, mis amados hermanos, ciertas doctrinas que le hacen creer a uno que es lo correcto, más sin embargo lo están engañando a uno, desviándose por medio de maestros. ¿De qué otra forma provoca la administración esta del engaño el enemigo? Por medio de provocar divisiones. Y si nos damos cuenta, mis amados hermanos, en la actualidad, ustedes y yo vemos a la gente, ¿verdad? Las congregaciones, nuestra misma nación, en los trabajos, hay muchas divisiones. Y a la mayoría de personas no les gusta vivir en unidad. ¿Por qué? Porque la unidad, ¿verdad? Sino la Biblia muestra que la unidad es necesaria. Pero también llega un momento en el que la unidad tiende a ser un poco incómoda. Pero más sin embargo, no porque sea incómoda, no es necesaria. Entonces nos toca a nosotros aprender a vivir en unidad. Amén.
Bueno, avancemos. Entonces ese sería el primer punto, ¿verdad? Avancemos a la siguiente. Entonces ahora vamos a hablar, con la ayuda del Señor, que esto sí no lo hemos hablado, de el autoengaño. Avancemos un poquito, por favor. Yo creo que en esto, pues todos mis amados hermanos logramos entender, ¿verdad?, qué es un autoengaño. Entonces, regresemos. si vemos, mis amados hermanos, ahí, miren, este es un dicho del mundo, ¿verdad? No van a creer que esto es doctrina, pero quiero mencionárselos, porque tal vez han escuchado ustedes un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando, pero o sea, no es que esté ciego literalmente, ¿verdad? Pero él o ella, vamos a utilizar esta frase, como que se hacen los desentendidos o los locos, como para no poder darse cuenta o como para pretender que todo está bien. Entonces el autoengaño nos habla, mis amados hermanos, avancemos a la cita, por favor, de engañarnos a nosotros mismos. Y esto es una forma en la que el enemigo trabaja. Ahí nos damos cuenta. Entonces 1 Corintios 3:18 dice: nadie, ¿qué dice?, se engañe a sí mismo. Esa palabra que aparece ahí como engañe es la misma palabra que ya vimos acá, expartado, y ya vimos los significados, ¿verdad? Entonces acá tenemos que detenernos un momentito, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia, recuérdense que dice que hay caminos, dice en el libro de Proverbios, que a nuestro parecer son caminos de bien, pero al final, los finales de dichos caminos son caminos de muerte, son caminos de destrucción. Y cuando ustedes y yo nos hacemos una autoevaluación, ustedes y yo podemos tener un cierto estilo de vida. No estoy hablando aquí solo en lo espiritual, en cualquier área de nuestras vidas, y ustedes y yo podemos pensar: yo estoy bien así. Alguien, por ejemplo, podrá pensar: pero yo de Dios no necesito, o ir a una iglesia no necesito, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie. En la colonia, en el lugar donde vivo, la gente piensa que yo soy un buen vecino, una buena vecina, y gloria a Dios. Pero cuando nos escudriñamos profundamente y somos sinceros con nosotros, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos el conocimiento, lo voy a decir así, de que existe un Dios. Y como tal, mis amados hermanos, entiéndanme esto que voy a decir: obligados a obedecerle no estamos. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo: yo les pongo ahí la vida y la muerte, ustedes escojan. O sea, Él no está obligándonos y me tienen que obedecer porque si no los mato. No, la misma Biblia dice que el que le obedece, el que le recibe la vida eterna. Y lo dice, pero quien no lo recibe, quien no lo obedece, dice, ya ha sido condenado. Pero cuando escudriñamos ese ya ha sido condenado, ahí no dice que Dios lo condena, sino dice que en el original muestra que la persona solita se condena, porque al no escoger a Dios, automáticamente está escogiendo todo lo contrario. Y si se escoge, por ejemplo, el pecado, entonces se le está dando la espalda a Dios. Y eso es lo que hace que la persona solita se condene. Porque Dios, la Biblia muestra, Dios no condena a nadie. Antes bien, ¿qué es lo que Dios quiere? De que todos, dice, procedamos al arrepentimiento. Pero la Biblia también muestra, porque miren, de alguna forma, pues ustedes y yo tenemos cierto conocimiento, cierto entendimiento de que el Señor volverá, de que estamos viendo lo que está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que acá se permitió una ley en donde se podían casar personas del mismo género. Y esto no es algo que ustedes sepan que haya nacido acá, sino estos son culturas que donde se permitió esto por primera vez fue en Europa, en Holanda. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestras naciones? Adoptan culturas que al final a veces les convienen. ¿Por qué? Porque les ofrecen algunos beneficios y pues ellos lo permiten. Ahora en México, en estos días, se aprobó la ley de la poligamia, de que si una persona quiere casarse con 2, 3, 4, 5 mujeres, pensando que es hombre, se lo permiten. Pero si un hombre quiere casarse con 1, 2, 3, 4, 5 hombres, también se lo permiten. Podemos pensar, México pues es un país en cierto, digámoslo así, más evolucionado que los nuestros. Pero si llega ahí, ¿qué creen que va a pasar después? Nuestros países lamentablemente lo van a adoptar también.
Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que eso no es correcto. Aquí ni siquiera pongamos a Dios de por medio. ¿Por qué? Porque este tipo de gente la agarran contra Dios, pero si sabemos que es algo que va en contra del el mismo uso, lo vamos a decir así, del cuerpo humano. Entonces es algo en lo cual no precisamente tenemos que meter a Dios para pensar que los religiosos, porque así lo dicen, somos homófobos, que no los queremos o que le tenemos alguna aberración. Entonces, ¿por qué le estoy hablando yo de todo esto? Porque eso es un autoengaño. Probablemente nosotros no estemos en esos extremos, ¿verdad? Pero recuérdense que les empecé diciendo de que ustedes y yo en nuestros pensamientos podemos pensar, yo soy una buena persona, pero nos bastará ser una buena persona para pretender, no estoy diciendo tampoco que estamos autoengañados, ¿verdad? Sino que nos escudriñemos, porque a veces hay cosas que sí nos autoengañan, y ustedes y yo en el fondo de nuestro ser, ¿verdad? O a veces el mismo espíritu nos va redarguyendo, nos pone cierto pesar, cierto sentir de, a mí algo me hace falta, por ejemplo, para sentirme pleno, para ser feliz, algo me hace falta. Y muchas veces ese algo me hace falta, podemos pretender, bueno, tal vez lo que me hace falta es mi billete de 20,000. Y lo conseguimos, y lo obtenemos, pero no, ya me lo gasté, y más triste nos ponemos que se va muy rápido, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta que conforme vamos viviendo, mis amados hermanos, y los años van transcurriendo, el ser humano llega a un punto en el que se da cuenta que lo que le hace falta es el Señor. Entonces todos, como no sé si aquí fue que les comenté un dicho que utilizan los soldados cuando están en la guerra, y ellos dicen bajo fuego, o sea, cuando están siendo atacados, nadie muere ateo. ¿Por qué? Porque cuando miran que vienen las balas, por más ateo que sean, Dios mío, ayúdame. Entonces, bajo fuego nadie muere ateo. Entonces, es un dicho que los soldados americanos, bueno, estadounidenses, porque americanos todos somos, ¿verdad? Utilizan que en medio de problemas, aunque el ser humano tenga su corazón endurecido, pero se vuelve a Dios. Es lo mismo que vemos en uno de los libros del Pentateuco, mis amados hermanos, creo que es el libro de Números, cuando las serpientes mordían a los seres humanos. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. Entonces cuando los mordían, dice que lo que hacían eran que volteaban a ver a la serpiente y ellos eran salvos. Entonces en medio de la necesidad, el ser humano siempre vuelve su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Él. Y de alguna forma, mis amados hermanos, todo aquel que es creado, pues tiene parte de la naturaleza de su creador, y en más de algún momento ustedes y yo y todos vamos a volver a Él. Lo importante es que ustedes y yo pues nos escudriñemos, ¿verdad? Y no pretendamos estar bien cuando probablemente hay algo que nos hace falta, y ese algo va a venir buscando del Señor. Entonces por eso dice ahí, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, dice, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. O sea, ¿qué nos da a entender esto, mis amados hermanos? De que la sabiduría de este mundo puede hacer que nosotros nos engañemos solitos, pretendiendo ser sabios con la sabiduría que este mundo nos da, pero siendo necios, porque lo que nos hace falta es la sabiduría que viene de parte de Dios. Recordémonos que el libro de Santiago dice que en donde hay celos, envidias, contiendas, disensiones, y menciona algún otro tipo de cosas, pues que ahí dice, ahí no hay sabiduría de lo alto. Antes bien, dice, todo lo que ya mencionamos, donde hay celos y esas cosas, ahí hay un tipo de sabiduría, pero dice que esa sabiduría empieza siendo animal, terrenal y diabólica. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que sabiduría de parte del reino de las tinieblas hay. ¿Y qué es lo que viene a hacer esa sabiduría? Aquí dice una sabiduría del mundo, a vivir autoengañados, a que el ser humano piense que porque yo tengo esto, logré lo otro, yo de Dios no necesito. Mas sin embargo, mis amados hermanos, como repito, el Salmo 103 dice que nosotros somos creación de Dios, somos ovejas de su prado. Él nos hizo. Y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, le pertenecemos. En el libro de Isaías dice, mis amados hermanos, de que nosotros, dice, fuimos creados para la honra
y para la alabanza de su nombre. Entonces hay un fin por el cual fuimos creados. ¿Y cuál es el fin? Saber que le pertenecemos, saber que el ser humano fue creado para rendir su voluntad delante del Señor y por medio de ello, entonces recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces démonos cuenta acá, dice acá, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Avancemos, Angélica, por favor, porque quiero terminar el tema hoy de una vez. No está ahí la cita. No está. Ahí déjalo, porque no está, porque esta yo la terminé de desarrollar en mi casa y ya no te la mandé. Pero aquí está, ¿no? Para que usted me... Sí, entonces van a haber algunas citas que ahí van a faltar, porque esta yo la terminé de desarrollar en mi casa, pero son pocas. Entonces acá, en ese mismo punto que estamos del autoengaño, yo les coloqué acá una cita, la cita de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice básicamente lo mismo que 1 Corintios 3:18, que es la cita anterior. Dice, no os dejéis engañar. Dice, vuelvo a repetir, no se dejen engañar. Entonces cuando ustedes y yo escudriñamos esto, mis amados hermanos, dice acá la cita, repito, no se dejen engañar. Recuérdense que estamos hablando del autoengaño. Si yo me dejo engañar, o sea, ¿qué quiere decir eso? Dice no se dejen. O sea, si yo me dejo engañar, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir o qué podemos entender? Es de que en el fondo yo sé que probablemente lo que me están diciendo es un engaño, pero yo me dejo. Miren, tal vez voy a poner este ejemplo, quizás ustedes y yo, que no somos buenos para estarnos peleando con la gente a manada, ¿verdad? Sino tal vez miramos que alguien nos quiere pegar y somos de los que no, o tal vez así, pero una cosa es que dejemos que nos ven, pero otra cosa es como dicen, patitas, ¿para qué te tengo? ¿Para qué te quiero? Salir corriendo, porque yo no soy bueno para pelearme con nadie, porque estoy seguro que si me meto a ese problema, me van a terminar dando, pero una cosa es que yo me deje, a otra cosa es que salga corriendo, ¿verdad? Entonces, el salir corriendo es un mecanismo de autodefensa. En una oportunidad, allá en Guatemala hay un lugar que le llaman el Trébol, pero tiene su mala fama el lugar porque hay mucha delincuencia y prostitución por ahí. El asunto es que hay todavía ahí una pasarela, pero es bien angosta. Y yo vi que al empezar la pasarela, bueno, es un puente más que pasarela, pero está hecho como por una pasarela, había una persona justo ahí enfrente. Y yo dije, este ladrón, dije yo dentro de mí. No, al final fue, sí, porque yo pasé, al final yo dije, este ladrón. Y pasé, ¿verdad? Porque era el único lugar donde yo tenía que pasar para llegar a donde iba. Y pasé, dicho y hecho. Cuando yo ya iba pasando el puentecito, me saca un cuchillo. Y dámelo, che, carga. Ay, Dios mío, dije yo. Y yo ya me iba a quitar la mochila cuando me dice, porque el lugar era amplio para correr. ¡Ay de vos! Si salís corriendo, me dijo. Solo me terminó de decir y ya había salido corriendo. Yo ya me iba a quitar las cosas porque dije yo, bueno, mi mamá me está robando. Pero cuando él me dijo, ¡ay de vos! Si salís corriendo, me dio la idea. No, que si él no dice eso, me roba. Entonces, ¿qué hice yo? Salí corriendo. Y cuando volteé a ver, dije, viene detrás de mí. No, ni siquiera hizo por correr, ahí se quedó. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque aquí la Biblia dice, no se dejen engañar, no se dejen. Entonces, para que nos engañen, tenemos que dejarnos. Entonces, yo les pongo ese ejemplo, o sea, me hubieran robado, sí, pero que yo me hubiera dejado. Porque bueno, dijo, es asalto, bueno, aquí está, quitarme la mochila cuando, y si salís corriendo, y salí corriendo, después le di gracias por haberme dado la idea. Y le digo, si él no dice eso, me roba. ¿Por qué? Porque me hubiera dejado, me tenía un mecanismo con mis propias piernas y como le digo, salí corriendo y ni siquiera hizo por correr, no me iba a perseguir. Entonces no dejé que me robaran, pero él me dio la idea, ¿verdad? Entonces le digo acá, en esta cita de Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, ¿sí? Entonces si resultamos siendo engañados, pues la Biblia lo dice acá, probablemente es porque nos dejamos. Pero espero me esté dando a entender, pero no debemos dejarnos engañar, mis amados hermanos. Sigue diciendo, no dejéis engañar. De Dios, dice, nadie se burla. Hay otra versión que dice, a Dios no lo pueden engañar. Esta dice, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará. Yo creo que eso ustedes y yo lo hemos entendido, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. Si yo hago algo
Si pensemos que es algo malo, algo negativo, algo que yo no debería de estar haciendo, no solamente porque soy cristiano, porque eso puede caer dentro del rango de religioso, sino porque tengo temor a Dios, porque tengo una relación con el Señor, pero más sin embargo, si lo hago y después vienen las consecuencias, no le puedo echar la culpa a Dios de Dios mío, porque a mí, si mi forma de actuar es una forma de sembrar, y la Biblia claramente dice acá, pues todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. O sea, dando a entender, mis amados hermanos, al unir todo lo que ya leí, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosecha. ¿Cuántos de ustedes y yo espero que así sea, ¿verdad? Creemos en la oración, amén. Pero imagínense ustedes esto, respóndanme con un sí o con un no, todavía no. ¿Tendrá poder la oración cuando, por ejemplo, yo voy manejando un moto, bicicleta, lo que sea, pero voy manejando y me doy cuenta que el semáforo está en rojo, y me doy cuenta que el siguiente semáforo está en rojo, y yo como voy manejando y voy orando, Dios mío, por favor, permite que no tenga un accidente, y me paso todos los semáforos en rojo? ¿Sí o no? ¿Tiene poder la oración ahí, en eso que le estoy poniendo? ¿Sí o no? No. Entonces les podría decir, entonces, ¿para qué oramos? O sea, si estamos actuando bajo una necedad, ay Dios mío, voy a pecar, pero permite, Señor, que todo me salga bien. Ya es ilógico, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que el hombre, ahí no está, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, eso es un autoengaño. Y es así como trabaja la serpiente, sabiendo que hay algo que no estamos haciendo bien y pidiéndole a Dios que nos bendiga. Es autoengañarnos, mis amados hermanos. Yo conozco gente, mis amados hermanos, que son delincuentes, porque es la verdad. Y les digo, y oran más que muchas veces los mismos cristianos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Es que como la oración de este es muy buena, Dios lo bendice. No, a su tiempo va a cosechar, ¿sí? Entonces démonos cuenta acá de que hay oraciones que quedan inoperantes, porque nosotros mismos sabemos de que nuestra forma de actuar no es correcta, y que el único que nos puede salvar de esa forma de actuar es Dios. Pero eso es un autoengaño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿se recuerdan, por ejemplo, cuando la Biblia habla que había un hombre que había nacido ciego? ¿Sí? Había nacido ciego. Entonces vienen los discípulos y le preguntan, Señor, le dicen, pasen, ¿quién pecó? Le dicen, ¿este o sus padres? Y el Señor le responde, pues no. Yo la conozco. Pasa adelante. Sí. Y él les dice, nadie, dice, simple y sencillamente él nació así para que el nombre de Dios fuera glorificado. Pero a lo que voy, mis amados hermanos, con esto que les estoy diciendo es a lo siguiente, de que le preguntan a los padres cuando ya el Señor los sana, vienen los discípulos, los fariseos, y le preguntan, ¿quién te sanó? Y él dice, había un hombre ahí que se llama Jesús, y él me sanó. Pero a lo que voy, por lo que les estoy diciendo todo esto, es porque lo que les quiero decir es esto. Dice, cuando le preguntan, el hombre responde, sabemos, le dice, escuchen bien esto, que Dios no escucha a los pecadores, pero este oró y me sanó la vista. Entonces claramente, por eso les dije toda esa historia, ¿verdad? Por lo que estamos hablando acá. Sabemos que Dios a los pecadores no los escucha. Así está escrito, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que les acabo de decir. Qué ilógico es. Voy saltándome todos los semáforos en rojo y pidiéndole a Dios no tener un accidente. O sea, ¿qué creen ustedes que va a ser lo que estoy sembrando? Pues que me va a pasar un accidente. ¿Y qué voy a cosechar? El accidente. Entonces la Biblia dice ahí que ustedes y yo sabemos que Dios a los pecadores no los escucha. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que les acabo de poner, ¿cómo es posible de que yo le pueda pedir al Señor, bueno, Señor, tú sabes que yo ahorita voy camino a pecar, pero permite por favor que todo me salga bien? Es ilógico, mis amados hermanos. ¿Qué bien nos puede salir si estamos yendo en contra de la voluntad de Dios? No nos va a salir nada bien. Por eso claramente lo dice acá, Gálatas 6:7, no se engañen. Es el autoengaño, mis amados hermanos, que la serpiente ministra. Pero ahí hay otra cita y aquí hay otra. Entonces, por si están leyendo esa.
Se dice Gálatas 6:7, repito una vez más, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El versículo 8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará, dice, vida eterna. Entonces, si se dan cuenta acá, mis amados hermanos, en relación al autoengaño, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay dos tierras, si lo queremos ver así, para sembrar. Una, la tierra de nuestra carne. Y dos, el espíritu. El que siembra, dice ahí, para la carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Y qué es la carne? Cuando ustedes y yo hablamos de la carne, mis amados hermanos, en la Biblia, por eso les digo lo del griego y el hebreo, se enmarca bien la diferencia, porque cuando se menciona la palabra carne, en el original se usa una palabra que más o menos así suena, que es sarx, S-A-R-X, sarx. ¿Y qué significa eso? Carne. Pero cuando vemos los demás significados, dice que la carne es la unión del alma con el cuerpo. A eso se le llama carne. O sea, es una persona carnal, es una persona que en su alma tiene un deseo y con el cuerpo lo sacia. Entonces no es una persona espiritual. Y es lo que dice acá, el que siembra para los deseos de su alma, pero los une con su cuerpo, es carnal. ¿Y qué es lo que va a cosechar? Bueno, según lo que dice acá, corrupción. Y como hemos puesto el ejemplo de la corrupción, ¿verdad? La corrupción, mis amados hermanos, viene a ser como la gangrena, ¿verdad? Que le cae a alguien y poco a poquito le empieza a carcomer. Bien, ayer me contaba mi mami que falleció una de mis tías, solo que no es, bueno, es tía política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ella le dio diabetes, le cayó gangrena en los pies y poco a poquito le fueron quitándole los pies, los dedos, el pie, la pierna y falleció. Entonces así es la gangrena, mis amados hermanos, como esto, ¿verdad? Así es la corrupción. Una cosa hace uno, bendito Dios, todo me salió bien, nadie se dio cuenta. No, ahí se está sembrando y cuando se coseche, ¿qué va a pasar? Miren, es que hay muchas cosas que hablar, mis amados hermanos, pero mejor continúo. Y lo otro que dice acá, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces démonos cuenta qué diferencia, ¿verdad? De cosechar corrupción, que es algo como la gangrena, es algo que nos va a tener quitando la vida, a cosechar vida eterna. Y ustedes y yo sabemos, avancemos al otro, Angélica, por favor, mis amados hermanos, de que, pues, si ustedes y yo de alguna forma, digámoslo así, nos portamos bien, o sea, más de algo vamos a cosechar. Veamos, hay una famosa pregunta, ¿verdad? La famosa pregunta es aquella, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Unos dicen sí, otros dicen no, a lo mejor, quién sabe, al final. Pues la salvación, mis amados hermanos, no se pierde. Si la salvación se perdiera, entonces la obra de Cristo en la cruz fue inútil. ¿Por qué? Porque Él murió para salvarnos. ¿Cuál es el gran detalle? ¿Por qué no muchos no todos, mejor dicho, van a ser salvos? Porque la salvación, dice la Biblia, esto no es por obras, sino es un don. Es un don de Dios. Y cuando ustedes y yo vemos qué significa la palabra don, no don Pedro, ¿verdad? Sino, exacto. La palabra don es un regalo. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los regalos. Sí, ¿verdad? Pero ¿de qué nos sirve, mis amados hermanos, que nos den un regalo? Normalmente, ¿verdad? Los regalos siempre vienen envueltos, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que nos den un regalo si nunca lo abrimos? Imagínense ustedes, tal vez ustedes y yo esperábamos, bueno, tal persona, mira que tiene dinero, me va a dar un buen regalo. Y ustedes y yo esperaban tal vez una gran caja envuelta, algo grande, y nos da una cosita así. Ay, no sé cómo le digan acá en Guatemala, le decimos qué garra, qué codo. ¿Cómo dicen acá? Igual, ¿qué codo? ¿Qué pincha? ¿Va qué pincha? Entonces viene y le da ustedes esperaban un gran regalote y el pinche le da pues no sé si esa palabra es correcta, pero perdónenme. Y le da una cajita así. Y ustedes, ay, qué codo. Bueno, y ahí dejan la caja ahí y nunca la abren, qué codo. Pensé que me da algo bueno. Y de repente aparece él, mire, y le gustó el regalo. Tal vez nosotros, con todo respeto, por hipócrita, sí, estaba bien bonito. Gracias, oye.
Y ya lo usó. Ah, sí, viera, ya lo usó. Y tal vez cuando vamos a abrir, resulta que eran las llaves de un carro. Y nosotros va a decir que sí, de verdad que no es tan pinche, va. Algo así es la salvación. Es un don, es un regalo. Las llaves es un ejemplo, pero desatamos, probablemente les pase, ¿verdad? Que alguien venga y les dé un regalo, y cuando les den un regalo, lo primero que hay que hacer es destaparlo. Entonces, algo así pasa con la salvación. La salvación es un don, es un regalo. Ya me lo dieron. El sacrificio de Jesús ya fue en la cruz. Pero yo decido si lo veo como un regalo, si lo abro y lo disfruto. O yo decido, sí, ahí está, yo sé que voy a hacerlo, pero para mientras voy a seguir pecando. Entonces la salvación, mis amados hermanos, el único que puede, digámoslo así, hacer que se pierda somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él ya me la dio y yo decido si echo mano de ella o lo dejo ahí, o la dejo ahí, mejor dicho, sin usarla, sin aprovecharla, ¿ya? Entonces la salvación, como repito, tengamos claro esto, no se pierde, pero sí nosotros podemos despreciarla. Nosotros podemos no abrirla, no echar mano de ella, y pues simple y sencillamente se va a correr el riesgo de que mucha gente no va a ser salva porque no entendió. Mucha gente piensa que va a ser salva si simple y sencillamente, pues así lo dicen algunos, ¿verdad? Se convierten en ratón de la iglesia, o sea que es, perdón, mejor no lo digo, que se mantienen ahí todo el día en la iglesia. No, si al final, mis amados hermanos, recuérdense que los fariseos vivían en los templos. Mas sin embargo dice que los fariseos esperaban que llegaran las viudas y a las viudas les daban atención especial al cuartito, pero ya se imaginarán ustedes a qué va, no a ministrarlas. Por eso fue que el Señor simple y sencillamente los regañó, ¿verdad? Bueno, entonces espero yo que ustedes y yo no vivamos autoengañándonos, pretendiendo estar bien cuando en realidad hay algo que sabemos que no está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese algo que sabemos que no está bien? Pues entregarlo y rendirlo al Señor. Bueno, vamos a avanzar porque, como les digo, tengo el propósito de terminar el día de hoy el tema, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto es el engaño del pecado. Perdóname, Angélica, regresa. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí, mis amados hermanos? Yo creo que todos sabemos qué es eso, ¿verdad? No sé cuántas veces lo hemos utilizado en nuestras casas, pero ¿qué es eso que ustedes ven ahí? Literalmente, pues es una trampa, ¿verdad? Pero ¿por qué se le pone el queso? Para llamar la atención del ratón. Para engañar al ratón, ¿verdad? El ratón llega con la idea de comer, pero no sabe que detrás, ¿qué es lo que hay? Muerte. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, el pecado es así. Miren, por más, ahora sí avancemos, Ángel. Con todo respeto le digo esto, por más que ustedes y yo como seres humanos podamos deleitarnos en el pecado, pero tarde o temprano el pecado va a hacer que paguemos las consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado, la muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. Ahora, vean, escuchen bien esto. Acabamos de mencionar que la Biblia dice la paga. Escuchen esta palabra, paga. La paga del pecado es muerte. Entonces yo creo que ustedes y yo logramos entender algo cuando escuchamos esa palabra paga. ¿Quién nos paga? No quién nos pega, ¿verdad? ¿Quién nos paga? ¿Por qué nos pagan? Sí sabemos que el concepto de pagar, ¿verdad? O sea, yo trabajo, yo ofrezco mi tiempo o algún servicio, ¿para qué? Para que me paguen, ¿sí? Porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando entendemos eso, ¿qué es lo que quiero que ustedes y yo captemos, mis amados hermanos? De que hay mucha gente que está trabajando para el pecado. ¿Y cuál va a ser su paga? La muerte. Y la muerte es literal, es física. Literal es física, ¿verdad? Es almática y espiritual. Entonces, sorprendentemente, mis amados hermanos, ustedes y yo, cuando trabajamos y obteníamos alguna paga, pues yo creo que todos trabajábamos para obtener un buen salario. Pero imagínense quién va a estar trabajando para que después el fin de mes, en lugar de que le paguen, le peguen. Creo que ninguno vamos a soportar, no, fin de mes, no, yo en ese trabajo no sigo. Más sin embargo, la Biblia dice que el pecado paga. ¿Y cuál es la paga? La muerte. Y mucha gente, mis amados hermanos, lo sabe porque lo sabe.
pero insiste en seguir trabajando al servicio del pecado. ¿Y qué es lo que va a cosechar? La muerte. Esta es la tercera cita que les digo de la palabra engaño. Es la misma palabra que leímos en Corintios 11:3. Dice acá, en Romanos 7:11, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, ¿qué hizo? Me engañó. Y por medio de él, me mató. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, el pecado, ahí lo dice, yo creo que se entiende, ¿verdad? El pecado engaña. ¿Y cuál va a ser el fin del engaño en esto que estamos viendo ahí? La muerte. O sea, es lo mismo, mis amados hermanos. Entonces, miren, ustedes y yo tenemos que aprender a escudriñarnos, de que hay cosas, de que ustedes y yo, la Biblia lo muestra, de que para que el ser humano, escúchenme lo que voy a decir, logre identificar qué es bueno y qué es malo, escuchen bien por favor lo que les voy a decir. No hace falta que el ser humano tenga a Dios en su corazón para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque tenemos algo, mis amados hermanos, que se llama conciencia. Ustedes y yo tenemos conciencia, y hay gente que aunque no tenga a Cristo en su corazón, pero hace algún mal, le duele haber actuado así. Imagínense, hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, tal vez le pega a su hijo y por pegarle lo golpeó, lo hirió y luego se arrepiente. Entonces, ¿hace falta tener a Cristo en el corazón para darse cuenta que lo que hizo no es correcto? No. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, de que todas aquellas personas que no acepten al Señor en su corazón, dice que van a ser juzgados, no por lo que la Biblia dice, porque sería un Dios injusto, de que Dios juzgue a gente que nunca le abrió el corazón a Él, que nunca leyó la Biblia. Sería injusto que los juzgue por lo que nunca supieron. Entonces, ¿por qué los va a juzgar? Dice la Biblia, porque ellos mismos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces los va a juzgar por sus propias obras, por sus propios frutos. Por eso los va a juzgar, no los va a juzgar por lo que está escrito. Mas sin embargo a nosotros sabemos, mis amados hermanos, lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos quien nos predique, tenemos la Biblia, tenemos muchas cosas que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Pues simple y sencillamente ser obedientes. Amén. Vean, esta cita, Génesis 4:7, no está ahí, pero yo se las voy a leer. Recuérdense que estamos hablando de que dice acá, esta que está en la pantalla, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Vean que dice Génesis 4:7. Si haces lo correcto, hace una pregunta, ¿no serás aceptado? O sea, si ustedes y yo hacemos lo correcto, ¿no vamos a ser aceptados? Claro que sí. Pero ¿y si hacemos lo incorrecto? ¿Será que nos van a aceptar? Probablemente no. ¿Por qué? Porque ya saben, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto o escuchado aquella famosa frase, es de internet, ¿verdad? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿La han escuchado por acá o no? Sí, es trending topic. Va, entonces, si ustedes y yo ya sabemos cómo se comporta alguna persona, ¿lo iremos a invitar? No, ¿por qué? Porque ya sabemos. Entonces acá les digo esto, si haces lo correcto, no serás aceptado. Serás aceptado en otras palabras, pero luego dice, pero si no haces lo correcto, escuchen qué tremendo, el pecado, dice esta versión, está ahí en la puerta y está agachado, dice. Ahora les pregunto, bueno, voy a terminar de leer, pero tú debes gobernarlo, tú debes enseñorearte, dice alguna versión de él. Entonces imaginen, yo no sé si alguna vez les ha pasado, ¿verdad?, que tal vez ustedes abren la puerta y hay alguien ahí agachado. ¿Cuál es el fin de ese alguien que está ahí agachado? O alguien que toca el timbre y ustedes salen y no hay nadie, pero el timbre no se tocó solo, ¿verdad? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Cuál es el fin? Puede ser molestar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin en este caso? ¿Por qué la Biblia dice acá, el pecado está ahí en tu puerta, pero está agachado? ¿Qué está haciendo agachado? Pues simple y sencillamente está esperando a que abramos
y nos salta encima. El pecado está ahí a la puerta, y ¿qué es lo que desea? Dice alguna versión, el pecado está a la puerta y te desea. Entonces la pregunta es la misma una vez más: ¿qué hace el pecado en la puerta? ¿Para qué utilizamos esta puerta, mis amados hermanos? Pues ahorita verá, para entrar, pero cuando ya sea la hora de dormir, para estar seguros. Entonces acá el pecado, la Biblia muestra de que está ahí a la puerta. Ahora bien, si me voy dando a entender con esta cita, les pregunto, se las leo una vez más y les voy a hacer una pequeña pregunta. Escuchen bien, pues. Dice: si haces lo correcto, lo voy a cambiar, serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado está agachado en la puerta. Dice otra versión: el pecado está en la puerta acechándote. Pero tú debes gobernarlo. Mi pregunta es: ¿qué es lo que le abre la puerta al pecado? ¿O qué le cierra la puerta al pecado? Vuelvo a leer: si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Las decisiones. O sea, las buenas decisiones le cierran la puerta al pecado y seremos aceptados. Las malas decisiones, si no hacemos lo correcto, el pecado está ahí a la puerta, está agachado. Entonces, ¿qué le abre la puerta? Las malas decisiones. El deseo también. Los malos deseos, la concupiscencia. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que entonces, ¿quién es el que le abre la puerta al pecado? Somos nosotros mismos. O sea, con todo respeto les digo esto, pero sin ninguna pena. Todos los que pecan, pecan porque quieren. Y no le podemos echar la culpa a nadie de que porque un desliz. No, el que peca, peca porque quiere. El que no peca porque no quiere. O sea, las cosas son sencillas y son claras. Si el pecado nos acecha, y con todo respeto, y terminamos pecando, es porque quisimos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando. No sé si alguna vez vieron ustedes aquellos videos de Coco y su pandilla. Y algo así me acuerdo que decía que andaba buscando una tentación para vencerlo. Entonces, si ustedes y yo andamos buscando el pecado, no lo vamos a vencer, mis amados hermanos, porque lo andamos buscando. Yo les he contado más de alguna oportunidad el testimonio de una persona que tenía problemas con el alcoholismo. El Señor lo rescató de ahí, lo restauró, y él se convirtió en un evangelista y empezó a ganar almas y a ganar almas. Un día se le ocurrió ir a evangelizar a la cantina, a los amigos con los que él se emborrachaba. ¿Y qué creen que pasó? No logró ganar ni una sola alma. Lo que pasó fue que se volvió a emborrachar. Y qué bueno que todo hubiera quedado ahí. Cuando salió de la cantina se cayó, se golpeó y se murió. Entonces viene el pastor y va, porque le informaron: pastor, el evangelista murió. ¿En dónde? En la puerta de la cantina. Señor, en oración, ¿qué pasó? Era un evangelista, era un siervo tuyo. Y el Señor habla al corazón del pastor y le dice: me lo llevé. ¿Por qué? Porque después de haber caído de esta vergüenza, miren qué tremendo, no se iba a levantar. O sea, no se iba a levantar, digámoslo así, se iba a levantar de haber tomado, pero la vergüenza no lo iba a dejar. Entonces, ¿qué pasó? Se lo llevó. Entonces, mis amados hermanos, con todo respeto, no sé si este dicho me lo entienden acá, pero allá en Guatemala se usa y se dice: no nos la llevemos de fustán con picos. Algo así como que un fustán con picos es como algo así de la élite, ¿verdad? De gente que no lo usa con cualquier persona. Entonces acá no sé cómo sería, ¿verdad? No nos la llevemos de que nosotros somos, de que no tenemos tentación, ¿sí? De que ustedes y yo somos impolutos, de que no, yo la tentación la venzo. No, mis amados, a la tentación la Biblia muestra, hay que huirle. O sea, los demonios hay que reprenderlos, hay que enfrentarlos, pero a la tentación hay que huirle. ¿Por qué? Porque la tentación nos va a hacer caer si estamos siendo tentados. El mismo Señor Jesús, cuando fue tentado y pasó su prueba, ¿verdad? La Biblia dice que fue necesario que descendieran ángeles y lo ministraran. ¿Por qué? Porque no solamente no había comido, sino que fue tentado, estaba muy débil. Entonces fue necesario que viniera una administración de lo alto para poder soportar. Y ahora imagínense ustedes y yo. Entonces con la tentación, mis amados hermanos, no se juega. Si
Si ustedes saben que hay algún área de sus vidas en las que son débiles o en las que fácilmente pueden ser tentados, huyan, no se enfrenten a eso, huyan. Pero avancemos. Yo creo que me faltan este y otro punto y terminamos, mis amados. Tengo buen tiempo, aún tengo 15 minutos. Entonces vean, este es el otro punto. Recuérdense que les dije desde que empezamos, ¿verdad? Las 5 palabras engaño que vamos a ver o que estamos viendo es la misma palabra engaño de lo que pasó con la serpiente y la mujer. O sea, es lo mismo. Solo que si se dan cuenta, va engañando de diferentes formas. Engañó a Eva, un autoengaño, el pecado engaña. Y ahora vean esto. ¿Quiénes son engañados? Dice ahí, los corazones ingenuos. Esa palabra ingenuo puede ser ignorante. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, mis amados hermanos, que tal vez ustedes le hicieron un bien a alguien y ese alguien les pagó mal. De repente viene, mire que por favor ayúdenme, y ustedes vuelven a ayudarlo y les vuelve a pagar mal. ¿Les habrá pasado? ¿Por qué les pasó? Por eso que dice ahí. ¿Quiénes son engañados? Aquellos que tienen corazones ingenuos. Me decía alguien allá en Guatemala, mire usted, así como está la situación, uno confía en la gente, pero del tiempo ya no se confía, me decía. Usted ya no confía en nadie, ¿verdad? Entonces no quiero yo administrarles eso, ¿verdad? Que ustedes y yo no confiemos en nadie, no. Sino que simple y sencillamente, avancemos por favor, que no seamos ingenuos, mis amados hermanos, porque la Biblia muestra ahí lo vamos a leer, de que, leámoslo mejor, Romanos 16, 18, dice, porque los tales son esclavos, dice, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios, ¿qué dice? Apetitos. Ahí en esa palabra apetitos pueden poner ustedes la palabra deseos, pasiones, desórdenes, sombras, lo que sea. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan. ¿A quién dice que engañan? A los corazones de los ingenuos. ¿Y quién es un ingenuo? Es aquel que le hacen una. Y yo no estoy diciendo que no hay que perdonar, pero voy a mencionar esto. Y perdona. Se la vuelven a hacer y vuelve a perdonar. Se la vuelven a hacer y vuelve a perdonar. Ojo, no estoy diciendo que no hay que perdonar, pero sí estoy diciendo que hay momentos, mis amados hermanos, en los que uno tiene que perdonar, pero también alejarse, también separarse. ¿Por qué? Porque si no nos la van a volver a hacer y que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, des en cuenta que vuelven, mis amados hermanos, a vincular lo que dice acá, porque los tales son esclavos, pero no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, dice. Entonces aquí, miren, con todo respeto digo esto, hay muchas personas que muchas veces actúan exactamente como actúa un animalito, porque la palabra animal viene de la palabra ánima, y la palabra ánima significa alma. Entonces muchas veces hay personas que actúan así, solo por el ánimo que tienen. Si tienen ánimo de hacer las cosas, lo hacen. Si no tienen ánimo, no. Entonces, con todo respeto, se actúa muchas veces como un animalito. El animalito, por ejemplo, los animales quizás más comunes que uno se encuentra en la calle, quizás sean los perros, ¿verdad? Ustedes miran a un perro, que el perro tiene pues deseo de hacer sus necesidades y lo miran buscando un sanitario. No, a veces hasta en las mismas llantas de los carros, de las motos, ahí llegan y lo hacen. Ellos tienen ganas de cualquier cosa en la calle y ahí lo hacen, ahí sacian sus necesidades. Entonces el ser humano, mis amados hermanos, si tiene deseos de algo y no puede dominarse, entiéndase, dominio propio, ¿verdad? Entonces va a terminar siendo esclavo de sus propios malos apetitos. ¿Y qué va a pasar en ese corazón? Se va a convertir en un corazón que dice acá, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. La Biblia muestra, mis amados hermanos, y ustedes y yo tal vez conozcamos a gente así, que son muy astutos. Que son muy astutos en su forma de hablar, de pensar, de actuar, y uno ahí va de ingenuo y les cree, ¿no? Yo no sé si hayan acá, pero allá en Guatemala sí hay, imagino que tal vez sí. Hay gente que se pone a veces en los parques, ¿verdad? Con unas sus mesitas
y tres trastecitos ahí con una bolita. Y hacen que uno apueste. Bueno, que la gente apueste y uno no, ¿verdad? Y siempre lo engañan a uno. Y uno está seguro que ahí está la bolita y apuesta. Y lo vuelven a engañar. Ingenuos. Entonces eso pasa en lo literal. Pero en lo espiritual, escúchenme lo que voy a decir. Y también lo digo con todo respeto. Pero a veces, mis amados hermanos, ustedes y yo llevamos cierto estilo de vida que probablemente no nos sentimos plenos, no nos sentimos contentos con el estilo de vida que tenemos. Quisiéramos algo más. Y no me estoy refiriendo en este momento a más dinero, no, sino probablemente a ser más felices, a vivir más tranquilos, a vivir a vivir en paz y cosas como esas, mis amados hermanos. ¿Por qué es que a veces, repito, aunque lo querramos, por qué no tenemos esa vida plena? Es por esto, mis amados hermanos, porque hay algo de ingenuidad en nuestras vidas y pensamos, con lo que hemos hablado, ¿verdad?, que estamos bien. Que no, yo no necesito de nada más, así estoy bien. No, hay algo que nos hace falta. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Humillarnos delante del Señor. Porque la Biblia claramente dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Miren, fuera bonito, mis amados hermanos, que Dios me humille para vivir humillado, ¿no? Dios humilla y muchas veces, mis amados hermanos, esa humillación trae destrucción. ¿Por qué? Por la misma desobediencia de uno. Y ahí viene lo que pasó una vez más en el huerto. La mujer que me diste, la serpiente me engañó, pero ni el hombre ni la mujer, que la Biblia dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ninguno de los dos reconoció su condición. Le echaron la culpa al otro. Ahí está el mismo caso de Caín, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Será que Dios no sabía? Claro que sabía. Entonces lo mismo que los padres hicieron, lo hizo Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hay una versión que dice, ¿soy acaso yo niñera de mi hermano? No. Entonces ahí le cayó su marca, ¿verdad? Dios lo marcó. Bueno, vean esta otra cita. Esa cita no está ahí, pero aquí sí. Jeremías 23:32 dice: He aquí, dice Jehová, yo estoy, escuchen por favor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Entonces, si se dan cuenta, en esa cita dice que con palabras suaves y lisonjeras engañan. Y aquí dice la Biblia que el Señor está en contra de los que profetizan mentiras, sueños mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, dice, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos, con este tipo de gente que por palabras suaves y lisonjeras se dejan engañar? O sea, Dios se pone en contra, tanto de los que engañan como de los engañados. ¿Por qué? Por ser ingenuos, por creerle a cualquiera, mis amados hermanos. Y ustedes y yo sabemos, avancemos al otro, por favor. Ya ese es el último para terminar nuestro tema. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente en la Biblia que Él nos conducirá hacia toda verdad. Entonces, cuando alguien venga y nos diga algo, la misma Biblia lo muestra. Y aquí les puedo decir yo con libertad, ustedes no le digan sí, no le digan amén a todo lo que yo les digo. Por eso ahí está la presentación, ustedes corroboren. En más de alguna oportunidad me ha pasado que cuando colocamos, por ejemplo, los textos bíblicos, los copio mal. Y muchas veces así los apuntan. ¿Por qué los apuntan mal? Porque como ahí lo puso el pastor así, sí, pero los copié mal, entonces también los copian. En una oportunidad, vean cómo es el ser humano. Alguien estaba predicando y se confundió y dijo esto: si él pudo, yo también pudo, dijo. Y causó gracia en el momento de la prédica. De repente un día me topé con un cuaderno, ¿verdad? Y me puse a revisar el cuaderno. ¿Y qué si el cuaderno era un cuaderno que llevaban a la iglesia para escribir los apuntes? ¿Y qué creen que estaba escrito ahí?
Estaba escrito eso, si él pudo, yo también pudo. Total que lo saqué y mirale, y después nos sirvió de chiste a todo, ¿verdad? O sea, de que a veces hasta los errores que uno comete para hablar, hasta eso apuntan a veces. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el enemigo, miren, en este final de los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, esto es lo que está ministrando, el engaño, el engaño. La Biblia dice, vendrán falsos maestros y falsos profetas y los engañarán. Que porque yo hablo en el nombre de Jesús, pero recuérdense que la Biblia también dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Señor, le dice, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ellos decían, Señor, Señor. Y ustedes y yo sabemos que está, entiendan más, el Señor Padre, el Señor Hijo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu del Señor y el Espíritu es el Señor. Dice. Entonces ellos solo decían, Señor, Señor, en tu nombre. Pero se les olvidó que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero son tres señoríos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos ese señorío sobre nuestro ser integral. Entonces miren, mis amados hermanos, si algo tienen que hacer ustedes, les repito, no le digan sí a todo lo que escuchan. Porque hay muchas personas en la actualidad que son, podemos decirlo así, muy buenos y excelentes predicadores, que utilizan la palabra del Señor, la tergiversan y la dan, y uno, qué gran palabra. No, nos engañaron, nos están engañando. Por eso es importante, mis amados, repito, que aún esto que estamos viendo, ustedes lo escudriñen. Yo les estoy poniendo las bases bíblicas, pero corrobórenlo con sus Biblias. Si tienen la Biblia en su celular, corrobórenlo. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu les dé testimonio, mis amados hermanos, de que lo que se está hablando está escrito. Y no son fábulas ni mentiras, mucho menos, que Dios me libre. ¿Por qué? Miren, el último engaño que aparece escrito en la Biblia es el engaño por la venida del Señor. Ustedes y yo espero que por lo menos lo sepamos, y si lo sabemos, que estemos viviendo de tal forma de que Él prometió que volvería. Y el tiempo que nos ha tocado vivir es que la venida del Señor es inminente. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento se puede dar. En cualquier momento se puede dar. Ustedes están viendo y yo estamos viendo, mis amados hermanos, cómo están las guerras. Hay guerra en Europa, entre Estados Unidos, en cualquier momento explota la guerra. En estos días, Corea del Norte creo que lanzó varios misiles ¿y qué pasó? Los interceptaron y no causaron daño. Pero si estos misiles llegan, se desata la otra guerra allá en Asia. Y esto viene a ser prácticamente la Tercera Guerra Mundial. Y la Biblia muestra que cuando eso acontezca, la iglesia ya no está. Entonces una vez se desate la Tercera Guerra Mundial, nos vamos, mis amados. Y ustedes y yo no podemos pensar, para eso faltan años, porque la guerra ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahorita solo están en dimes y diretes, ¿verdad? Haciendo pruebas. Aquí cerca, mis amados hermanos. Bueno, no tan cerca, pero sí cerca. Nicaragua ahorita la cosa está difícil, mis amados hermanos. Se están aprovechando de los venezolanos, se están aprovechando de los cristianos, y yo no sé si ustedes lo sepan, pero se están aprovechando de los costarricenses. Todo aquel que quiere pasar, le están cobrando ahorita lo mismo que a los venezolanos. Yo me voy por tierra, por eso ya no me fui por tierra. ¿Por qué? Porque con un carro tico, hermano, y con cara de tico. Broma. Entonces que el Señor nos libre, decimos amén. Bueno, entonces que el Señor nos libre de ser engañados, mis amados hermanos, por esto, por la venida del Señor, porque la Biblia nos muestra que, avancemos a la otra. Miren, ahí está solamente 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, pero yo aquí lo tengo desde el 1. Entonces vamos a leer 2 de Tesalonicenses desde el capítulo 2 versículo 1 al 3. Entonces yo había colocado aquí nada más el 3 porque es la 5ª vez, como les dije, ¿verdad?, que aparece esa palabra engaño, que es la misma palabra de la que hemos venido hablando ya prácticamente casi un mes que llevamos hablando de esto. Pero bendito Dios, hoy terminamos. Entonces vean, este engaño, repito, está relacionado a la venida del Señor. Mucha gente va a venir a decir, miren, ya Cristo ya vino, está predicando allá arribita. Y dice la Biblia que muchos
van a ir a ver. Pero dice la Biblia, no les crean. ¿Por qué? Porque el Señor no va a venir así. Sino el Señor, mis amados hermanos, en el arrebatamiento va a venir de una forma como sorpresa, por así decirlo, para aquellos que no están preparados. Pero nosotros que estamos preparados, no va a venir como sorpresa. ¿Por qué? Porque lo estamos esperando. Si ustedes no están esperando a alguien y les llega a su casa, probablemente como vestido, de qué forma los encuentren. ¿Se les ocurre llegar a las 6 de la mañana? ¿Cómo estaremos vestidos? Seguramente, tal vez en pijama, ¿verdad? Pero si nos dicen, mira, voy a llegar a las 3 de la tarde o a las 12, entonces ustedes ya saben que les está diciendo que va a llegar a almorzar, ¿va? Entonces le dice, voy a llegar como a las 12. ¿Cómo estamos vestidos? Pues bien vestidos, ¿verdad? Y probablemente ya está con el almuerzo listo. Probablemente ya estamos preparados. Entonces el Señor nos está diciendo de que Él va a venir. Entonces, ¿cómo deberíamos de estar? Preparados, mis amados hermanos. Entonces cualquiera que pretenda venir a engañarnos no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque yo ya estoy preparado. Pero si yo no estoy preparado, cualquiera que diga que el Señor ya vino, bueno, ahorita voy a salir corriendo y vamos a ir a ver. No, si Él no va a venir así. Nosotros, dice la Biblia, vamos a salir al encuentro con Él, pero en los aires. No allá en la plaza, no, en los aires. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3, dice. Y con esto vamos a ir terminando, mis amados hermanos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, y nuestra reunión con Él, ¿se dan cuenta? O sea, nos vamos a reunir, no es que tengamos que ir nosotros a arriba, no, sino Él va a venir y nosotros vamos a subir, amén. Dice, os rogamos, hermanos, escuchen lo que dice acá en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, si tenemos una forma de pensar en relación a su venida, no cualquiera puede venir a hacer que nuestra forma de pensar cambie. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora bien, vean esto. Está hablando, mis amados hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de la venida. Pero cuando aquí abajo dice, el día del Señor está cerca, no está hablando de lo mismo. Pues esto nos puede a nosotros confundir. Sí, el día del Señor es cuando Él venga. No, el día del Señor, mis amados hermanos, son los inicios de la gran tribulación. Entonces acá está hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Una es la venida del Señor y otro es el día del Señor. Amén. Entonces les aclaro esto porque la misma cita esta puede hacernos creer que estamos hablando de la misma cosa, pero no. Entonces les digo, en esto es que uno puede llegar a ser engañado, en que si, sí, el día del Señor será cuando Él venga. No, ese será el arrebatamiento. Pero bueno, termino con esta cita. Dice ahí que nadie os engañe. Amén. En ninguna manera, porque no vendrá sin que, acuérdense que ahí está hablando del día del Señor, no está hablando de la venida del Señor. La venida del Señor la menciona en el primer versículo. Por eso, si se recuerdan, el punto es engaño por la venida del Señor. Miren, es sorprendente, mis amados hermanos. Yo he estado aquí en Costa Rica y en más de alguna oportunidad yo he preguntado en alguna iglesia cuántos están esperando la segunda venida del Señor, y las iglesias han dicho amén. El que está esperando la segunda venida del Señor se quedó, no es arrebatado. Entonces hay mucha confusión en esto, entre la venida del Señor y el día del Señor. Entonces muchos pueden, por eso dice ahí que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Pero cuando dice ahí no vendrá, repito, no está hablando de la venida, está hablando del día del Señor, lo que dice el versículo 2, no lo que dice el versículo 1. Amén. Recuérdense, el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Ahí está el arrebatamiento y la venida del Señor. Pero en el versículo 2 dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿cuál? El día del Señor, ¿sí? No el Señor en su venida, ¿verdad? Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Amén. Entonces se dan cuenta que la misma cita, o sea, se puede prestar
para uno creer en que está hablando de una sola cosa, pero no. Ahí está hablando de dos cosas, de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, y del día del Señor, que es la tribulación, el periodo tribulacionario, ¿verdad? Entonces ahí es donde mucha gente va a ser engañada, mis amados hermanos. Amén. Pero que el Señor nos libre. Y ahora bien, con esto voy a ir terminando. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ustedes y yo estamos viendo que el día de hoy, como consecuencia de la pandemia, mis amados hermanos, mucha gente, ellos tendrán sus razones, ¿verdad? Y no soy yo nadie para juzgarlos, pero mucha gente ya no se congregó. Mucha gente, mis amados hermanos, se quedó en los cultos virtuales. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque a cambio de nada, pues por lo menos. Pero no es lo ideal. Porque la Biblia dice, no recuerdo exactamente en qué libro, pero en uno de los libros del apóstol Juan dice que cuando nosotros nos congregamos, dice que la sangre del Señor desciende y nos limpia de pecado. O sea, el congregarse, mis amados hermanos, tiene un efecto poderoso que solo por entrar a congregarme yo puedo ser limpio de pecado, porque así lo dice la Biblia. Por eso la Biblia dice que no nos congreguemos por costumbre, pero que tampoco hagamos una costumbre de no congregarnos, porque muchos se acostumbraron después de la pandemia a ya no congregarse. Y seamos sinceros, mis amados hermanos, ¿acaso no es más práctico ver una prédica ahí en línea? Es más práctico. Uno puede estar haciendo sus quehaceres y de repente solo le ponen la carita al pastor ahí para que mire que ahí estoy, ¿verdad? Pero ir al culto no es lo mismo. Uno aquí en su casa está muy cómodo y cualquier cosita lo puede distraer a uno. Pero en el templo no, uno está concentrado y la presencia del Señor, la intimidad y todo es diferente. Entonces, que nadie nos engañe, mis amados hermanos, y que no nos hagan creer, ¿verdad?, de que un culto virtual es lo mismo que un culto presencial. O sea, gloria a Dios por la tecnología, porque hay oportunidades en las que simple y sencillamente uno, sinceramente, no puede congregarse por alguna razón. Y qué bendición que hay cultos virtuales. Pero mientras que uno tenga la posibilidad, la oportunidad y esté sano, hay que darle gracias a Dios por ese hermoso privilegio que nos ha dado. ¿Por qué? Corremos el riesgo de ser engañados. Bueno, espero haberme dado a entender, mis amados hermanos. No me di cuenta del tiempo, miren, pero solo me pasé 7 minutos. Bueno, amén, amén y amén.